Bien, mi nombre es Daniel Quispe y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la batería. Esta batería de aeronave, que es nuestra fuente de energía para dar el primer arranque al motor, o en todo caso como medio de emergencia, como fuente de energía en emergencia para tener un aterrizaje seguro. Hay que tener bien en cuenta el tipo de batería, en este caso es el Charlie Alpha 727-20 Charlie Romeo. Así también podemos ver aquí el voltaje que tiene esta batería y la capacidad que tiene esta batería, que es de 22 amperes hora. El tipo de batería nos va a servir para identificar el tipo de celda que tiene nuestra batería. En este caso, nuestro tipo de celda es el 24 mike 220 Charlie Romeo. Este tipo de celda nos va a dar unos parámetros como torque, como cuál es el nivel de electrolito para este tipo de celda. Entonces es por eso que necesariamente tenemos que identificarlo. Bien, aquí tenemos nuestra carta de flujo de mantenimiento. En este caso vamos a simular que ha sido recibido por servicio, a lo cual la primera tarea sería inspeccionarlo de manera por fuera, ¿no? Alrededor, golpes. También medir lo que es la fuga eléctrica, chequear el torque. En este caso no tenemos sensor, así que vamos a obviar eso. También vamos a obviar la carga por el tema de que la batería demora en cargar, entonces eso nos tomaría 1 a 2 días. Aquí tenemos dos condiciones. Si la celda es mayor a 1.55 voltios, entonces se procederá a chequear el nivel de electrolito. Si en caso la celda es menor o igual a 1.55 voltios, se pasará directamente a verificar o a reemplazar la celda según la sección 10.0. Bien, entonces supongamos que nuestra celda tiene mayor voltaje a 1.55, chequeamos el nivel de electrolito y luego le hacemos la prueba de capacidad y verificamos si es que la celda es menor o igual a 1 voltio, ¿no? Si en este caso la celda es menor o igual a 1 voltio, bueno, se va a proceder al recondicionamiento según la sección 8 del manual. Y si nuestra celda es mayor o igual a 1 voltio, se va a proceder a la carga nuevamente, procediendo otra vez a medir el nivel de electrolito, hacer otra vez la fuga eléctrica y finalmente el chequeo del torque para retornar nuevamente al servicio. Todo este flujo está condicionado, ¿no? Aquí ya hemos aperturado la tapa de nuestra batería, en donde podemos observar la presencia de sulfato y óxido en algunos componentes, en algunos pernos. Luego procedemos a chequear el conector de la batería, lo que es el diámetro interno, verificar si es que está roto o tiene algún desperfecto. También se va a proceder a medir esos diámetros con un patrón que viene en el kit de mantenimiento que tenemos para esta batería. Entonces ese patrón nos va a verificar si es que está en buenas condiciones, si tiene el diámetro adecuado. Luego procedemos a medir lo que es la fuga de corriente con la ayuda del multímetro. En este caso lo vamos a usar como un amperímetro, poniendo la punta roja en lo que es el positivo y la punta negra en lo que es negativo, ¿no? El manual nos dice que no debe de medir ninguna corriente. Si en caso midiera algo de corriente, estaría habiendo alguna fuga. Luego procedemos a verificar el torque. Aquí tenemos una tabla donde nos dice que nuestro tipo de celda, que está ahí el 24 mike 220 Charlie Romeo, debe tener un torque de 35 a 50 libras pulgada. En este caso no hemos contado con un torquímetro, así que hemos procedido a verificar el ajuste con la herramienta correcta. Bueno, en este caso una llave Allen. Se ha verificado, no hemos encontrado ningún perno flojo, así que hemos procedido a desmontar también unas celdas para hacerle la limpieza correspondiente, simulando el reemplazo de una de ellas.
La limpieza lo hemos realizado solamente con agua oxigenada, agua destilada, ya que también hemos simulado el reemplazo de una celda, ya que al medirlo nos dio 1.153 voltios, que es mucho menor del 1.55 voltios que decía en nuestra tabla de mantenimiento. Entonces, luego hemos procedido a realizarle el chequeo del nivel de electrolito, para lo cual, según nuestro manual, nos manda a usar un nosle tipo verde, según el tipo de celda que tenemos. Entonces se procede a llenar la jeringa con 10 centímetros cúbicos de agua destilada. Se procede a llenarlo, se introduce dentro de la celda con el tope del nosle en la tapa de la celda o en el borde de la celda. Se introduce, se baja el émbolo de la jeringa completamente y otra vez se absorbe, quedando así a un nivel correcto por el largo o por la longitud del nosle, ¿no? Es por eso que usamos el nosle de tipo verde para este tipo de celda, vale a recalcar. Por eso es importante ubicar el tipo de celda que tiene nuestra batería. Ahora, cambiando de tema, vamos a hablar acerca del relé. El relé es un componente, digamos, electromecánico que funciona remotamente. Es un interruptor remoto que va a ser energizado, o al energizarse la bobina interna que tiene va a hacer que un contacto pase de una posición a otra, permitiendo que la corriente fluya en otro sentido o al sentido que estamos deseando según el tipo de circuito. Este es nuestro relé que, bueno, en mi caso estoy usando para armar un circuito de luz o de relé autosostenido. Aquí tengo mi circuito, en lo cual tengo mi fuente, tengo el primer interruptor, tengo un primer diodo, y esto va a hacer pasar a mi foco de color rojo. Tenemos la configuración del relé, la bobina, el puerto común, el comúnmente cerrado, el comúnmente abierto, otro diodo que va a prevenir para que no nos haga cortocircuito cuando se haga el autosostenimiento, y tenemos nuestro botón de reset para poder resetear nuestro foco cuando ya hayamos logrado autosostenerlo. Así que con este diagrama me he guiado para poder realizar mi circuito en el board que se nos ha entregado. Para empezar, y con ayuda del banco de prueba, he identificado lo que es mi bobina. En este caso ha sido el cable rojo y el cable azul, que son los que alimentan para energizar la bobina. Y los tres cables que siguen según el orden de izquierda a derecha es el común, comúnmente cerrado y comúnmente abierto. Así que procedo, una vez identificado los cables de mi relé, procedo a realizar la conexión de todos los componentes como el switch, los diodos, para poder armar el circuito mostrado anteriormente y hacer que el foco o la lámpara roja se encienda y se mantenga encendida cuando accione el switch. Han sido varios intentos, no me ha salido, digamos, a la primera. Se me complicó un poco en lo que es la ubicación del diodo, del segundo diodo, para la recirculación y se autosostenga, ¿no?, el relé. Pero al final lo pude lograr y aquí tenemos el foco autosostenido. Y presionando el reset se apaga el sistema. Ahora la siguiente actividad fue el Fly Attender Panel. Aquí en este panel vamos a simular el funcionamiento de las llamadas a la tripulación en la cabina de un avión. Tenemos la llamada al capitán, la llamada a los fly attenders y también la llamada al ground call, que es donde nosotros estamos como mantenimiento, ¿no? Cuando el piloto nos llama hay un horn, una bocina que suena, que nosotros nos vamos a percatar de eso y acercarnos para comunicarnos con él. Este sistema se utiliza para la comunicación. Aquí tenemos el video de prueba de cómo encontramos este panel. El feature breaker es cuando te salta un circuito, ¿no?
ahí no te debe encender nada, está siempre aquí. Meter breaker, Vemos que no suena y ahora vuelves a ningún... probar. Llamada de piloto, Ahí sí suena el te da una speaker. luz. En after call, te da un sonido, reseteas. En ground call, te da un sonido, ya. Luego en forward, tienes en My Capitán, te da una luz. Bueno, lo que dice que los atendan está perfectamente en Atendan, funcionamiento. ese sonido, El problema resetea lo la luz. tenemos Y en en el el after, capitán también y en el tienes ground call. indicación, luz, El ground call suena el y speaker, atendan, pero se sonido, enciende la luz y no resetea debería el call light, encenderse. En lo que es el capitán, resetea. ninguno de los switches hace que suene el speaker. Aquí tenemos nuestro diagrama con el cual nos hemos guiado para poder interpretarlo y realizar la corrección pertinente para que pueda funcionar correctamente. Así que vamos a proceder a lectura de nuestro diagrama, siempre ubicándonos de la fuente y comparándolo con las conexiones que ya estaban en nuestro panel, ¿no? Identificando así dónde está errado o dónde falta conectar para que puedan cumplir las condiciones, las funciones según el diagrama que tenemos. Entonces interpretamos nuestro diagrama, ahí estamos haciendo la simulación de cómo llega la energía y si es que presionamos el pilot call, entonces vamos a ver que procede, la corriente fluye hacia las luces y también toma el otro camino hacia el speaker. Entonces debemos de tener luz y speaker, ¿no? Aquí hicimos la prueba, aquí tenemos el otro en el after panel. Tenemos el otro llamada al capitán, así que lo presionamos y va a seguir también el mismo flujo. Se va a ir hacia el foco que tiene que encender y también tiene que sonar el speaker. Y eso lo vamos a comprobar el correcto funcionamiento, ¿no? Bien, ahora tenemos un tercer pilot call que es en el forward panel de los attendant, que de igual manera al presionar el switch la corriente va a fluir y tiene que llegar también a lo que es alumbrar o encender el foco y el speaker, ¿no? También tiene que sonar el speaker y también lo vamos a comprobar. Bien, ahora vamos con los attender, el llamado de los attender. En los dos o tres casos va a funcionar del mismo modo. La luz, al presionar un switch, ahí tenemos el switch superior, tiene que encenderse el speaker y también la corriente va a fluir por los diodos y va a encender y se va a autosostener el relé que tenemos en la parte inferior, haciendo que las luces se mantengan encendidas. Y eso lo vamos a verificar en nuestro panel, ¿no? Vamos a verificar que esa conexión esté bien y presionando el reset que tenemos ahí también en la parte inferior, se tiene que liberar y resetear el sistema. Asimismo, cuando presionamos el llamado para el attender del panel delantero, la corriente va a fluir hacia el mismo speaker y también por medio de los diodos va a fluir hacia el mismo lámpara que va a mantenerse encendido. Como lo podemos apreciar aquí, reseteamos, presionamos y reseteamos. Presionamos el llamado y reseteamos y cumple toda la función. Y lo que nos queda es el ground call. En este caso, el ground call, si es que lo accionamos, simplemente nos debe dar un sonido, más no la luz que se encendía antes. Entonces lo vamos a verificar también en nuestro panel. Y así habremos concluido con nuestro panel Ateno. Ahora esta actividad es el simulador del circuito eléctrico de un A320. Como podemos apreciar aquí, tenemos la cabina virtual del cockpit, ¿no? Bueno, del Airbus 320, que es la aeronave que frecuentemente está volando aquí en Perú. Bien, lo primero que vamos a hacer es activar las baterías, poner las baterías en on para que nuestra aeronave tenga fluido eléctrico. Así podemos apreciar ahí tenemos el voltaje de cada batería, 28 voltios y 28 voltios, batería 1 y batería 2. Bien, una vez presionado esto, hemos energizado lo que es la barra de la batería
y algunos sistemas esenciales que lo podemos apreciar aquí en nuestro Lower ICAM. Tenemos batería 1, batería 2 que alimenta a la barra de batería de corriente directa, lo cual se va a la barra al DC1 y al DC esencial bus. También la batería 2 se va al DC2. Bien, podemos apreciar los TR están de color naranja, quiere decir que no se activan y no fluye la corriente por ahí. En otra ocasión podemos tener disponible la planta externa, ahí lo tenemos, el switch que alumbra a Bail de color verde. Entonces podemos utilizar también nuestra planta externa para poder energizar nuestra aeronave. Cuando lo ponemos en la posición ON va a suceder lo siguiente en las barras de nuestra aeronave, que lo vamos a verificar aquí en el Lower ICAM. Como vemos, el external power ha entrado en funcionamiento y está alimentando con 113 voltios 400 Hz, tanto a la barra 1 de corriente alterna y a la barra 2 de corriente alterna. Y la barra 1 de corriente alterna, el AC1, está alimentando a la esencial bus de corriente alterna. Así también vemos que ya los transformadores rectificadores 1 y 2 están en funcionamiento y alimentan las barras de DC. Ahora vamos a proceder a arrancar el APU presionando el master switch. Esperamos unos momentos, entre 30 a 1 minuto, para que nuestro flap del APU de alimentación de aire se pueda abrir. Y eso lo vamos a verificar también en el Lower ICAM, que nos muestra que el flap ya se ha abierto. Una vez que este flap ya se ha abierto, nos va a permitir poder arrancar el APU sin ningún problema. Vamos a presionar el switch de ON y la secuencia de arranque de APU comenzará automáticamente. Subirá las RPMs del N1 y también subirá el IGT del APU. Entonces, una vez que nuestro APU haya concluido con su secuencia de arranque, automáticamente nos va a salir que va a estar disponible la fuente de energía del APU, así también como va a estar disponible el sangrado que podemos sacar del APU, ¿no? Vamos a tener una presión de 35 P6 y nuestro generador también con 115 voltios y 399 400 Hz. Ahí tenemos, nos sale que está disponible Avail en color verde en la fuente de nuestro APU. Si presionamos, vamos a activar lo que es el generador del APU para que alimente a las barras. En este caso también podemos apreciar que alimenta a la barra de corriente alterna 1, la barra de corriente alterna 2, la barra de corriente alterna 1, a la esencial bar. Cada uno también va a ir al transformador rectificador 1, transformador rectificador 2 y así alimentar las barras de corriente directa 1 y 2. Ahora procedemos a activar lo que son nuestras bombas de combustible, las bombas Buster, para poder arrancar los motores, ya que ya tenemos fuente neumática, ahora nos faltaría el combustible. Entonces vamos a presionar cada switch del tanque derecho, izquierdo y central. Aquí los tenemos totalmente apagados, que quiere decir que ya están encendidos y están abiertos. Eso lo vamos a verificar en la pantalla del ICAM también, y para ver el funcionamiento y de cómo se están alimentando. Bien, aquí tenemos el tanque derecho, el tanque central, el tanque izquierdo. Vemos que están abiertas las válvulas, en este caso las válvulas Buster son las que están de forma cuadrada. Tenemos 2 por cada tanque, y entonces quiere decir que han sido aperturadas correctamente y están alimentando hacia nuestros motores, pero todavía no ingresa a nuestra cámara de combustión. Así que necesitamos el sangrado del APU, lo activamos para ya tener disponible la energía neumática para accionar nuestro arrancador, nuestro starter. Entonces vamos a proseguir con la secuencia. Aquí tenemos el sinóptico del APU bleed, que vemos que está abierta la válvula del APU y está alimentando
a cada paquete y también va a ir a cada motor, ¿no? Pero en este caso nuestras válvulas starter 1 y 2 están cortadas o cerradas. Ahora vamos a la perilla del pedestal central de arranque de motor y vamos a ponerlo en la posición de Engine Start. Una vez que lo movamos ahí, vamos a activar lo que es la ECC, nuestro Electronic Engine Control, EEC, que es la que nos va a poner a disposición la ignición del sistema. Entonces aquí tenemos la ignición y el Starting System, en donde nos confirma que si ponemos la perilla en ignición Start, la EEC está armada para la secuencia de arranque. O sea, ya vamos a tener disponible lo que es el sistema de ignición. Ahora, tan pronto como movemos el master lever de arranque de motor en la posición on, va a suceder lo siguiente: la shut-off valve se va a abrir y el EEC va a abrir la válvula de el starter. En ese momento va a fluir el aire hacia el starter, haciendo que mueva N2 o incremente N2 poco a poco, N2, N1. Entonces nuestros motores van a comenzar a girar. Tenemos unas condiciones también, unos porcentajes de N2. En este caso nos dice que cuando N2 alcanza el 16%, la EEC nos va a dar la ignición, o sea, nos va a dar la chispa. En este caso tenemos dos igniters que son el A y el B, pero la EEC lo va a seleccionar automáticamente, ¿no? Él va a decidir cuál va a funcionar en ese momento. Cuando N2 alcanza el 18%, la EEC va a abrir la Fuel Metering Valve, y también este flujo que ya está pasando por ahí va a abrir la Pressure Raising and Shut-off Valve. Entonces nuestro flujo de combustible va a fluir hacia nuestra cámara de combustión, lográndose así la chispa, todo lo que es la combustión, chispa, combustible y aire, y nuestro motor va a alcanzar un autosostenimiento. Y cuando N2 alcanza el 43%, la EEC va a cerrar la válvula de starter, o sea que nuestro arrancador va a dejar de funcionar y se va a cortar la ignición. Y aquí tenemos nuestras válvulas starter cerradas y nuestro motor autosostenido ya en ralentí. Y tampoco ya no necesitamos chispas en las bujías, ya que hay un flujo constante de combustible, ya se ha encendido previamente y nuestro motor está encendido, ¿no? Cuando ya el motor llega a su rango de trabajo, vemos que eléctricamente se van a conectar cada generador de cada motor a su barra. El generador 1 a la barra, a la AC1 y a la Essential Bus de corriente alterna. El generador 2 hará lo mismo en la AC2, luego a su transformador rectificador y a la barra DC2. En caso de la barra 1, a su transformador rectificador 1 y a la DC Bus 1 y a la Essential Bus DC. Todo ese flujo lo vemos reflejado en este mapa, bueno, en este diagrama. Es un esquemático para poderlo comprender más fácilmente. Ahí tenemos el generador 1, el APU del generador, el external power, tenemos el generador 2 del motor 2, el generador de emergencia, que ya lo hemos visto anteriormente, y cómo es la secuencia del flujo. Y así se alimenta este avión de energía. Ahora procedemos al sistema de detección de fuego. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el APU, que es similar cómo funciona para los motores también. Tenemos nuestro APU Fire Detection Unit, que es una computadora con puertas lógicas, la cual va a hacer accionar la alarma aural, la alarma visual, el master warning. Nos va a presentar los procedimientos que debemos seguir ahí en la página del ICAM. También nos va a hacer sonar en el external power. Tenemos una bocina y una luz testigo de que hay fuego en el APU, que lo puede ver personal de tierra. Como podemos apreciar, tenemos dos loops A, loops B, que son lo mismo, está por duplicado, es redundante. Tenemos las condiciones de fuego, de una falla integral,
y una falla eléctrica, ¿no? En todos esos casos nos va a dar una alarma según sean las condiciones que se presenten en ese momento.